El juicio contra Álvaro Uribe Vélez no prescribe en 6 años. Explicación legal de la exfiscal Angélica Monsalve. En el marco del juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la exfiscal Angélica Monsalve Gaviria realizó una precisión clave respecto a la prescripción del caso, indicando que este no caducará en 6 años. Como algunos han señalado, sino en octubre de 2028. Su argumento se basa en el inciso sexto del artículo 83 del Código Penal colombiano, el cual establece un aumento en el tiempo de prescripción cuando el delito ha sido cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Esta interpretación jurídica tiene serias implicaciones para el proceso penal en curso y desmonta la idea de que Uribe podría librarse de la acción penal por el simple paso del tiempo. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no prescribe en 6 años, como nos los han querido hacer ver. Prescribe en 9 años. Les explico por qué. Conforme al inciso sexto del artículo 83 del Código Penal, habría que aplicar una agravante por ser, en el momento de la comisión de la conducta, un servidor público. Y esta agravante aumenta esa prescripción en 3 años, lo que quiere decir que el juicio prescribe es en octubre del año 2028. Fundamentos jurídicos de la declaración de Monsalve. El Código Penal colombiano, en su artículo 83, establece el término general de prescripción para los delitos cometidos en el país. De acuerdo con esta norma, la prescripción es el mecanismo por el cual, tras un determinado tiempo sin que se haya dictado una sentencia condenatoria, se extingue la acción penal contra el procesado. Sin embargo, esta misma norma contiene una serie de agravantes que pueden extender el periodo de prescripción, dependiendo de las circunstancias en las que se cometió la conducta punible. En este contexto, el inciso sexto del artículo 83 dispone que cuando el delito es cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, el término de prescripción se amplía en un 50% más sobre el tiempo originalmente establecido. Monsalve argumenta que esta disposición es aplicable en el caso de Álvaro Uribe, ya que los hechos que se investigan ocurrieron mientras ejercía un cargo público de alta relevancia. Lo que significa que la prescripción no se cumpliría en 2025, sino en 2028. ¿Qué implica esta ampliación del término de prescripción? Este análisis tiene un efecto directo sobre la estrategia de defensa del expresidente Uribe. Si la prescripción operara en 6 años, como algunos han querido hacer ver, el caso quedaría sin efectos en 2025. Sin embargo, con la ampliación a 9 años, el margen de acción de la justicia se mantiene hasta octubre de 2028. Lo que significa que el juicio tiene un amplio plazo para desarrollarse sin que la extinción de la acción penal pueda ser utilizada como estrategia para evitar una sentencia. Además, esta ampliación tiene efectos importantes en términos de política criminal y justicia en Colombia. Permite que los casos en los que estén implicados altos funcionarios públicos no se diluyan en el tiempo y que puedan ser evaluados a profundidad, con todas las garantías procesales pero sin el riesgo de impunidad por prescripción prematura. Antecedentes del caso Uribe y su impacto en la justicia colombiana. El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un proceso penal por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La investigación se originó a raíz de denuncias presentadas por el senador Iván Cepeda, quien durante años ha sostenido que Uribe habría intentado influir sobre testigos clave en su contra para desvirtuar acusaciones relacionadas con paramilitarismo. El caso ha pasado por múltiples instancias y ha sido objeto de intensos debates políticos y jurídicos. En un primer momento, la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación debido a que Uribe, al momento de los hechos, era senador de la República. Posteriormente, cuando el exmandatario renunció a su curul, el proceso pasó a la Fiscalía General de la Nación, lo que generó controversia por la posible politización del caso. Señor Álvaro Uribe Vélez, lo reto a que se comprometa pública y legalmente a renunciar a la prescripción de su caso por soborno y fraude procesal. Si realmente es inocente y no busca beneficiarse del vencimiento de término de la prescripción de la acción penal en octubre de 2025, actúe en consecuencia. El artículo 85 del Código Penal establece que los procesados pueden renunciar a la prescripción, permitiendo que las investigaciones sigan su curso hasta que se administre justicia. Desde 2020, cuando usted renunció
recurrido al Congreso para evitar que su juez natural fuera la Corte Suprema, ha recurrido a otras maniobras que pueden considerarse dilatorias. No es inacción del Estado, sino entorpecimiento del funcionamiento de la justicia. El año pasado, su juicio estuvo en pausa, se reanudó y en menos de una semana su defensa logró nuevamente suspenderlo. ¿No que usted era un expresidente muy frentero? Demuéstrele a los colombianos que lo es con la justicia y deje que al menos se llegue a la verdad procesal. Confírmele al país entero si el frentero expresidente lo que quiere es ser absuelto por la vía de la prescripción. ¿Va a renunciar a la prescripción del caso? Quedamos atentos. Ahora, con la aclaración de la exfiscal Monsalve sobre la prescripción, se despeja uno de los argumentos que la defensa de Uribe podría haber utilizado para buscar el cierre anticipado del proceso. Si bien la estrategia jurídica del exmandatario aún puede explorar otras vías para evitar una condena, la opción de la prescripción ya no se presenta como una salida viable en el corto plazo. El precedente que deja este caso en el derecho penal colombiano. Más allá del caso específico de Álvaro Uribe, la interpretación del artículo 83 del Código Penal en este contexto sienta un precedente importante para futuros procesos penales en Colombia. Establece con claridad que aquellos funcionarios que cometan delitos mientras están en ejercicio de sus funciones no pueden beneficiarse de una prescripción reducida, sino que deben enfrentar los efectos ampliados de la ley. Este criterio podría aplicarse en otros casos de corrupción, abuso de poder y delitos cometidos por servidores públicos, asegurando que el sistema penal colombiano tenga mayores herramientas para combatir la impunidad en los niveles más altos del Estado. Si se tienen tantos compromisos y el problema es que hay que pues no dejar de atender otras responsabilidades, esto tiene una solución absolutamente sencilla. Y es que el expresidente Uribe y su defensa renuncien a la prescripción y todos podemos de una manera totalmente relajada, con todo el tiempo que hay por delante, realizar las tareas de este juicio. Conclusión, un proceso con plazos claros y sin prescripción anticipada. La afirmación de la exfiscal Angélica Monsalve desvirtúa cualquier intento de alegar una prescripción anticipada en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con la legislación colombiana, y específicamente con el inciso sexto del artículo 83 del Código Penal, el término de prescripción debe extenderse en un 50% cuando el delito ha sido cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Esto significa que la acción penal contra el exmandatario se mantendrá vigente hasta octubre de 2028. Este análisis jurídico refuerza la necesidad de un debido proceso en el caso Uribe y garantiza que la justicia tenga el tiempo suficiente para evaluar a fondo las pruebas y tomar una decisión imparcial y fundamentada en derecho. A la vez, envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de los altos funcionarios públicos y la imposibilidad de recurrir a la prescripción como una estrategia de impunidad. El desarrollo del juicio en los próximos años marcará un hito en la historia judicial del país y pondrá a prueba la capacidad de la justicia colombiana para enfrentar casos de gran magnitud sin ceder a presiones políticas o mediáticas. La precisión legal de Monsalve reafirma que el proceso debe continuar, sin atajos ni artificios jurídicos, hasta que se dicte una sentencia que haga prevalecer la verdad y el Estado de Derecho. Recordemos en qué vamos. En 2020 la Corte Suprema de Justicia imputó al entonces senador por estos delitos. El frentero expresidente decidió entonces renunciar al Senado para cambiar de juez, demorar el proceso y caer en las manos de la Fiscalía de Francisco Barbosita, el mejor amigo del presidente practicante Iván Duque. En el primer intento, el entonces fiscal del caso, Gabriel Jaimes, fracasó en su misión. Después de exponer su tesis de manera caótica y contradictoria y omitiendo pruebas, en abril pasado la juez rechazó la petición de cerrar el proceso. Esto le abrió otra oportunidad a la Fiscalía para que pida nuevamente el archivo de la investigación. Pasan magistrados, pasan jueces, pasan fiscales y aún así el uribismo dice que Uribe no tiene garantías. Hace unos días en su canal, Daniel Coronel mostró cómo Uribe ha sacado a relucir en audiencias, a manera de prueba de inocencia, los encuentros que ha tenido con el presidente Petro. Yo creo que el presidente Petro, en esa larga polémica conmigo, tuvo que reconocer en el fondo de su ser que yo soy un hombre honorable, que mi batalla es de frente con argumentos, si no, no me hubiera invitado a la conversación que acabamos de tener.
Uribe también dijo con total desparpajo y contra muchas evidencias que nadie que se haya metido con él ha recibido amenazas o tenido problemas. Coronel, que le tiene marca personal a Uribe, recordó que él y su familia fueron amenazados desde 2001, cuando empezó a publicar denuncias contra Uribe, entonces como candidato. Entonces, yo sí puedo decir que hay amenazas. Y en segundo lugar, me parece inadmisible que él piense presentar como certificado de buena conducta que Petro lo recibe. No es porque en el fondo del alma Petro piense que es una persona honesta. Es porque él pide citas y se hace recibir y luego posa de ser la contraparte legítima del presidente electo de Colombia. Es decir, ahora la coartada de Uribe es que es inocente porque se da abrazos con el castrochavista ese. Bueno, Uribe tiene miedo. Ojo pues Colombia, porque Uribe se quiere ir impune y sin ser juzgado. Desde el año 2019 Álvaro Uribe Vélez y sus abogados han tomado decisiones para dilatar el proceso en su contra por, imagínense, fraude y soborno. Desde el año pasado tuvieron quieto por meses el juicio pidiendo no tener en cuenta como pruebas los audios entre él y su abogado Cadena. El pasado miércoles 5 de febrero que se reanudó el juicio, pidieron aplazarlo y no lo lograron. Pero hoy, 10 de febrero, acaban de recusar a la jueza que lleva el caso. ¿Por qué Uribe está haciendo esto? Porque el 8 de octubre de este año su caso prescribe, lo que le garantizaría salir impune sin ser juzgado. Es un cobarde que renunció al Congreso y ahora dilatar para encontrar la prescripción del caso. Que el país se entere que están con el agua en el cuello. Hagamos veeduría para que no se escabulla, carajo. Estas palabras son sobre el testimonio que ayer ante la señora juez rindió la médica de Yanira Gómez, que era esposa del testigo principal Juan Guillermo Monsalve. De Yanira, la doctora Yanira aparece como víctima mía. De Yanira confiesa una trampa. Dijo que como no se podía, por ley, entrar grabadoras a la cárcel, entonces compró un reloj espía, que es una grabadora con apariencia de reloj. Aquí hay una trampa que debería tener consecuencias legales. Dijo que utilizó al abogado Héctor Romero para ingresar el reloj de manera ilegal, que le pagó honorarios entre 500,000 pesos y 1,000,000. La señora de Yanira habla de una segunda abogada que habría ayudado en una ocasión a entrar el segundo reloj, pero no dice quién es esa abogada. La señora de Yanira dijo en este testimonio que su abogado Héctor Romero le había pedido un poder para una negociación económica con el doctor Cadena, que ella lo desautorizó. Sin embargo, nunca antes dijo esto, ni en su declaración ante la Corte Suprema. Ayer sacó la disculpa que el abogado Romero es casado con una prima de su mamá. La desautorización que ella dice de Romero no se dio, porque semanas después, en mayo, el testigo Monsalve, esposo por entonces de Deyanira, le encomendó otras diligencias al abogado Romero. Esto que viene lo hemos sacado de las redes, de @garantíasjud. Dice urgente. Deyanira Gómez, tras un largo silencio, dice que no recuerda si le informó a la Corte Suprema de Justicia que ella había enviado al abogado Héctor Romero a entregarle de manera clandestina a Juan Guillermo Monsalve un reloj grabadora. Sin embargo, tras la pregunta contundente del doctor Jaime Granados, la testigo aceptó que no lo hizo. Sobre la grabación de la reunión con el doctor Granados, queda claro que la señora de Yanira, con el doctor Cadena, sobre la grabación de la reunión con el doctor Cadena, queda claro que la señora de Yanira tenía coordinadas las grabaciones con personas de la Corte. Increíble, una magistrada auxiliar de la Corte. Incluso mencionó con nombre propio a una magistrada auxiliar. Entonces,
La señora Deyanira lo que quería, con lo que decía en esa reunión que estaba grabada, era salvar apariencia ante la corte. Fue muy claro el doctor Cadena. No obstante que ella pretendía avasallarlo, el doctor Cadena dijo que yo siempre pedía solamente la verdad. La señora Deyanira, además de recibir apoyo y grabadora de alguien de la corte, también dijo que le dieran seguridad. La señora Deyanira negó conocer a Caliche, pero reconoció la relación de Caliche con Monsalve. Sin embargo, a lo largo del proceso se ha sabido que Deyanira directamente le ginó un dinero a Caliche. La señora Deyanira tuvo que reconocer esto ante las preguntas del doctor Granados y las evidencias que le suministraron para refrescar su memoria. Ninguna explicación hay para que en febrero de 2018 la señora Deyanira tuviera el número del radicado de este proceso, 52240, contra mí, porque en ese momento la corte lo mantenía en secreto. Incluso en fecha posterior, la corte negó a mis abogados la existencia de procesos contra mí. Hago otra cita de @garantíasjud. A esta hora la defensa de Álvaro Uribe le preguntó a la señora Deyanira si antes del 21 de febrero de 2018 ella tenía conocimiento de que Monsalve había sido contactado desde afuera de la penitenciaría. Frente al interrogante, la testigo respondió que no recordaba. Frente a ello, el doctor Granados, con autorización de la juez, envió al correo de la testigo una grabación en donde, en otra ocasión, ella relató ante la corte la información que se le estaba preguntando. Esto se hizo para refrescar su memoria y pudiera contestar la pregunta formulada. A pesar de ello, Deyanira insistió en no responder y el abogado de la defensa se vio obligado a reproducir el video de manera pública a toda la audiencia. En la grabación se escucha a la señora Deyanira con seguridad que el 19 de febrero Carlos López contacta a Monsalve por WhatsApp para visitarnos, pero ella dice, mi esposo dice que no. En ese intermedio, el doctor Granados cuestionó la credibilidad de la testigo por su insistencia en no contestar las preguntas en cuestión, con información que con anterioridad ya había respondido ante la corte. Esta es una prueba contundente de que Álvaro Hernán Prada, que fue contactado por Caliche y otros durante esos episodios 21 o 22 de febrero, nunca tomó la iniciativa de buscar intermediarios de Monsalve, ni tampoco yo lo mandé. La señora Deyanira tuvo que reconocer que no le consta que mis abogados o yo hubiéramos determinado su desvinculación laboral o los seguimientos que denunció. Ha quedado clara la amistad del senador Cepeda con Monsalve y la señora Deyanira, con quien tuvo varias reuniones y le ayudó en las gestiones carcelarias y en la salida del país. Durante el testimonio de la médica Yanira Gómez, cuando le preguntaron por el número de reuniones con el senador Cepeda, personas que seguían la transmisión observaron y captaron la señal numérica que con sus dedos se hacía el senador Cepeda para ayudar a la señora Deyanira o a su abogado. Este acto del senador Cepeda debe ser investigado porque tiene toda la forma de trampa que podría constituir un engaño a la justicia y tipificar el delito de fraude procesal. Amigos y amigas de RTVC Raya Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Raya Noticias y Opinión. Suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video.
volverse miembros del canal y ayudarnos a crecer aún más. Patrocinar nuestro contenido con los botones de gracias y super stickers. Su apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad.